Proverbios capítulo 1, versículos 20 al 33. Proverbios 1, 20 al 33. Este proverbio que habla sobre la sabiduría, una sabiduría personificada, esta sabiduría que muchas veces se acerca a nosotros. Y déjeme empezar meditando sobre las experiencias en la vida que muchas veces solo se valoran cuando ya es demasiado tarde. Por ejemplo, el estudiante que no atendió a su maestro y descubre el día del examen que no sabe nada. El paciente que ignoró las advertencias de su médico y ahora enfrenta una enfermedad avanzada. O el conductor que menospreció las señales de tránsito y terminó en un accidente. Todas estas escenas tienen algo en común. Hubo una voz de advertencia que fue ignorada y las consecuencias fueron inevitables. El libro de Proverbios nos presenta en esta ocasión algo muy parecido, pero en un nivel mucho más grave. Es la voz de la sabiduría que clama y que advierte y que ofrece una dirección segura, pero hermanos, no es un susurro el que vemos acá. Es una advertencia, un clamor en lugares públicos y accesibles para todos. Y la pregunta es, ¿qué harán ustedes hoy? Leamos el versículo 20. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Siguiendo con la introducción, la sabiduría aquí es personificada, es decir, que para criterios literarios, para hacerlo un poco más bonito, Salomón le coloca la sabiduría manos, le coloca pies, le coloca una mente y le coloca una boca a la sabiduría. Salomón hace una figura humana, casi humana y pública, que no teme levantar su voz en lugares abiertos y llamar a todos los hombres sin distinción. El Señor ha colocado la sabiduría en un lugar público para que todos los hombres escuchen, para que ninguno nunca pueda decir que no sabía o que no conocía. Porque la sabiduría es una predicadora itinerante cuyo púlpito son los lugares de mayor afluencia. La sabiduría no es de propiedad privada ni tampoco reservada para pocos. No obstante, la sabiduría no siempre encuentra los mejores oyentes y la sabiduría se lamenta. Versículo 22 y 23, lean conmigo. Se pregunta la sabiduría, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y la sabiduría se lamenta la necedad de los necios. La sabiduría no oculta la decepción que le pasa al ver a las personas que no le atienden. Y menciona a los simples, a los burladores y a los insensatos. A los simples es a los que les gusta la ignorancia, a los que buscan el mal ajeno y a los que desprecian el conocimiento de Dios. ¿Hasta cuándo seguirán así? Y es una confrontación que hace la sabiduría. ¿Hasta cuándo van a seguir ignorando la voz de la sabiduría? ¿Habrá algún día que amen menos la necedad? ¿Habrá un día hasta que al fin puedan escuchar? La paciencia de la sabiduría parece agotada, como la de un padre que ve a su hijo insistir una y otra vez en la misma rebeldía. No es una indiferencia de la sabiduría, es un dolor y una frustración que sabe que el necio no se ha dado cuenta que es necio. Y la sabiduría identifica tres grupos. Podemos ver ahí las descripciones de ellos. Primero, los simples. Los simples son los ingenuos, los que no piensan, los que van por la vida sin detenerse a meditar sobre lo que está pasando. Hoy diríamos los que se dejan llevar por la corriente, los que creen todo lo que escuchan y creen todo lo que leen, los que no cuestionan absolutamente nada. Además, tenemos también los burladores. Los burladores ya no son ingenuos, son activos en el desprecio a la sabiduría. Se ríen de las cosas santas, hacen mofa de la verdad y ridiculizan todo lo que viene de Dios. Finalmente tenemos a los insensatos. Estos no solo ignoran, sino que odian el conocimiento y rechazan de plano toda instrucción. Y aquí entra nuestra aplicación. Yo les pregunto si no ven en esto un reflejo de nuestra generación. Tenemos acceso como nunca antes a la palabra de Dios en nuestro idioma, a su enseñanza, a su predicación, a Biblias, a materiales, pero muchos prefieren quedarse en la superficialidad de la palabra y otros
Otros se burlan, diciendo, ¿todavía crees en esas cosas? Otros más endurecen su corazón y no quieren escuchar nada. Pero la sabiduría sigue clamando insistentemente. Sin embargo, dicha predicación tiene un tiempo de caducidad y al terminar habrá consecuencias. Versículo 24 al 27, lean conmigo. Dice Salomón, dice la sabiduría, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. De plano, hermanos, el Señor no puede ser acusado nunca de no advertir. Él llamó, Él tendió la mano, ofreció su consejo, pero la respuesta de las personas fue fría e indiferente, con desprecio y resistencia. El problema del hombre casi nunca es falta de luz, es falta de voluntad. La necedad no es ignorancia, la necedad es rebelión. La sabiduría fue como un salvavidas echado al mar, que extiende su mano para sacar al que se ahoga, o como un caminante que extiende su mano para levantar al caído. Pero los hombres no atendieron. El que se estaba ahogando prefirió hundirse en el agua, y el caído amó más la desgracia del suelo. Todos desecharon la ayuda del Señor. Por eso los burladores, dice nuestro texto, que sufrirán su propia burla, porque la sabiduría se burlará de ellos. El problema de los burladores no es la burla en sí, sino el propósito y el objeto de la burla. No debemos leer este pasaje como un Dios que cruelmente se complace en el dolor humano, sino que llegará un día en el que la ironía será evidente de lo insensato que fue rechazar la verdad. Aquello que parecía motivo de burla se volverá motivo de vergüenza para ellos. Así que no escuchar la sabiduría tiene consecuencias bastante lógicas, hermanos. Alguien que no escucha el consejo sobre amistades peligrosas, en lugar de encontrar diversión, encuentra la ruina. Alguien que rechaza las medicinas que aconseja su doctor, en lugar de sanidad, encontrará rápidamente lo peor de una enfermedad. Alguien que se burla de las señales de tránsito, en lugar de llegar rápido a su destino, será detenido por su propio accidente. Así todo el que ignora la sabiduría no recibirá lo que busca con su insensatez, sino recibirá, como dice acá, recibirá lo que teme. La necedad busca atajos, pero solo logra peores consecuencias. Como dice nuestro proverbio, cuando os viniere lo que teméis. Por ejemplo, hermanos, podemos pensar en el rey Saúl, que Dios desde el inicio dio sabiduría por medio del profeta Samuel, instruyéndole en todo sobre cómo obedecer. Pero Saúl prefirió seguir la voz de su propio corazón y la presión del pueblo. ¿Qué cosechó, hermanos? Precisamente lo que temía. El hombre que había sido ungido para librar a Israel terminó cayendo por sus enemigos. Así también fue el rey Sedequías, el último rey de Judá. Jeremías, como predicador, le suplicó una y otra vez que se rindiera al rey de Babilonia, pero él temía el ridículo y prefirió no obedecer. Al final recibió lo que más temía, el desprecio y la humillación. Cuando Babilonia entró y lo tomó y lo capturó y mataron a sus hijos delante de él y tomaron sus ojos y lo llevaron ciego a Babilonia. Él recibió por su necedad aquello que tenía. Así llega la calamidad al necio que persiste en su insensatez, creyendo ser rápido y efectivo, como un tornado, dice acá, como un torbellino. Asimismo provoca todo tipo de tribulación y angustia a sí mismo. Entonces, hasta entonces reflexionarán y pensarán en que el predicador había llamado a su puerta y querrán buscarlo, pero no lo encontrarán. Versículo 28 al 31. Dice la sabiduría, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Pues ahora el que clamará no será la sabiduría, sino el necio. Ellos intentarán en vano encontrar la voz que alguna vez rechazaron. Por eso la burla
no por humillación, sino por ironía. El rechazo persistente de la voz de Dios no solo acarrea dificultades, también cierra las oportunidades. La Escritura dice que por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que no veía y entonces preparó el arca para que su casa se salvara. Durante años, mientras construía el arca, pero en décadas también, Noé fue un pregonero de justicia, como dice 2 de Pedro 2:5, llamando y predicando a la generación para que escucharan la voz de Dios y entraran al arca. Era la sabiduría clamando en las calles, advirtiendo sobre el juicio venidero. Pero la gente aborreció esa sabiduría, como dice nuestro proverbio, y no escogieron el temor de Jehová, y se burlaron de Noé, y despreciaron su reprensión, y siguieron sus propios caminos. ¿Y qué sucedió? Llegó el día en que Jehová cerró la puerta del arca, y ya no había más entrada al bote. Los que antes se burlaban seguramente corrieron y gritaron, y buscaron salvarse, pero era demasiado tarde. Justo como dice nuestro versículo 28, me buscarán de mañana y no me hallarán. Comieron del fruto de sus propios consejos. Creyeron poder vivir sin el temor de Jehová, que el diluvio nunca llegaría, que Noé estaba loco, y lo que cosecharon fue la muerte bajo las aguas. Y como dice nuestro texto, serán hastiados de sus propios consejos, porque además de la calamidad, el necio recibe el producto de su propia sabiduría, y su propia sabiduría es fastidiosa. Es la ironía del pecado. Lo que parecía tan atractivo se vuelve insoportable al final. Podemos pensarlo así. El pecador dice, yo sé lo que quiero y sé lo que me conviene. Pero el día que viene lo que quiere y lo que le conviene supuestamente, esa misma elección es una carga pesada. El consejo de su corazón se vuelve una cárcel. Por eso dice el versículo 32, leamos Proverbio 1, 32 y 33. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El que se desvía de la sabiduría ya está caminando a su propia muerte. Todo el necio cree prosperar en un cúmulo que es solamente su propia condena. Qué ironía, hermanos. Lo que muchos consideran éxito, dinero, placer, bienestar temporal puede convertirse en la causa de su perdición cuando no se disfruta sin el temor de Jehová. No es necesario que alguien persiga al necio, su propio camino lo alcanza. El simple hecho de apartarse de la sabiduría ya trae escondida la semilla de la destrucción. El pecado siempre trae consecuencias, aunque al principio parezca atractivo. Y el cierre de este texto nos confirma y nos advierte algo engañoso. Dice la prosperidad. A veces pensamos que si al necio le va bien es señal de bendición. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Esa misma prosperidad puede ser su perdición, porque lo adormece y lo hace confiar en sí mismo. Le hace pensar que no necesita a Dios. ¿No es acaso lo que le pasó al rico que decía, muchos bienes he guardado para mis años, repósate, come, bebe y regocíjate? Y Jesús le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Lo que pensó que era prosperidad y seguridad fue en realidad su ruina. En cambio, si leemos al final de nuestro texto, el capítulo 1, versículo 33 nos muestra otro camino. Más, es decir, pero el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué contraste tan hermoso. Del temor, la ruina y la desesperación pasamos a la calma, la paz y la seguridad. Y la clave está en algo tan sencillo pero profundo: escuchar la sabiduría, escuchar la voz de Dios. No se trata de que no vengan pruebas o dificultades, se trata que en medio de todo ello, quien se aferra a la sabiduría del Señor vive confiado porque sabe que su vida está guardada en las manos de Dios. Hermanos, este pasaje no nos permite escondernos detrás de las excusas. La sabiduría clama en las calles y deja oír en voz alta y no es posible decirle no sabía. Aún en boca de este predicador necio, el Señor clama delante de ustedes hoy. El Señor está hablando por su palabra, por su creación y por su espíritu, también por la voz de la conciencia. Si seguimos cerrando nuestros oídos, el resultado será el que el proverbio advierte: cosecharemos lo que hemos sembrado.
La necedad no solo es un error inocente, es un rechazo consciente a la voz de Dios. Y yo les pregunto, ¿estamos siguiendo en nuestra vida nuestros propios caminos, convencidos de que estamos en lo que nos conviene? El texto nos dice, seremos hastiados de nuestros propios consejos. Hermanos, qué triste es ver a un hombre llegar al final de su vida y descubrir que lo que eligió con tanta seguridad fue lo que lo arruinó. ¿Alguien no tiene ese miedo? Que al llegar al final de su vida se den cuenta que las decisiones que han tomado para su bien fueron precisamente las decisiones que los han destruido. Esa es la advertencia, porque el pecado promete libertad y termina en esclavitud, promete dulzura y termina en amargura. ¿Qué caminos están tomando? No caminemos a lo largo de nuestra vida para toparnos con las consecuencias de la necedad que viene de hacer oídos sordos a la sabiduría. Ser un hombre que durante años pensó tener la razón, que su camino era el correcto, que no necesitaba consejos ni advertencias, confiaba en su propio entendimiento y se aferraba a sus propias decisiones, se rodeaba por las personas que confirmaban sus propios pensamientos y quizá hasta se burlaba de quienes buscaban corregirlo. Pero el tiempo, hermanos, es un juez implacable. Lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces, en la vejez, cuando miremos hacia atrás, nos demos cuenta de que los placeres que tanto buscamos no dejaron satisfacción y que las riquezas que tanto acumulamos nos dieron pobreza. Y la independencia que tanto defendimos solamente nos dejó solos. En la tragedia del necio, darse cuenta que es demasiado tarde es en realidad su ruina. No seamos esos necios. Y hermanos, no nos engañemos. Ese es un peligro que no está en los de allá afuera, en el mundo. Está cerca de nuestro propio corazón, nuestro orgullo, la terquedad de nuestra propia vida, que es silenciosa y que nos hace pensar que no necesitamos escuchar la voz de Dios. Pero cualquier persona que rechace un consejo que viene de la palabra, aunque sea un consejo pequeño, estamos sembrando lo que un día nos traerá amargura. Ante esta realidad surge la gran pregunta: ¿cómo podremos estar seguros que al final de nuestra vida habremos tomado las decisiones correctas? ¿Quién podrá librarnos de nuestro propio corazón engañado? Porque la verdad es que la sabiduría no está en nosotros. Podemos esforzarnos en leer libros, acumular experiencias, pero tarde o temprano tropezamos. No tengo que conocer sus vidas para mencionar eso, hermanos, porque todos tropezamos, algunas veces más graves que otras. Por eso este pasaje nos prepara para levantar nuestros ojos más alto, hacia aquel que no solo habla de la sabiduría, sino que él mismo es la sabiduría. El apóstol Pablo nos dice con claridad que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y añade, Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué significa esto? Que lo que el proverbio personifica como la sabiduría que clama en las calles es en última instancia Cristo mismo. Él es la voz llamando desde las esquinas de Jerusalén hasta la cruz del Calvario con su último respiro. Cristo era la voz que llamaba a los hombres a sí mismos. El Señor en Mateo 7 dijo, cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente. Pero el que las oye y no las hace, será semejante a un insensato. Él es el único que puede personificar la sabiduría de Dios, porque como dice Colosenses 2:3, y como estudiamos en la noche, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ningún hombre sabio, ningún filósofo, ningún maestro de este mundo puede hacer lo que Él hace. Todos los hombres intentan dar sus experiencias y puntos de vista, pero el Señor da vida. Cuando Jesús levantó su voz, dijo, vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y así estaba cumpliendo lo que los proverbios anunciaban. La sabiduría no es una idea abstracta, es una persona.
La persona de Cristo que nos invita y nos ofrece su vida y nos promete sabiduría a todo aquel que escucha. Pero esa invitación, hermanos, no se confundan. La invitación de Cristo no es solo para escuchar consejos útiles para la vida, es para recibir salvación. Porque cualquiera que recibe la salvación del Señor está escondido en Cristo. El Evangelio nos dice que nuestra necedad nos ha llevado a rebelarnos contra Dios y a merecer su juicio justo, pero que en Cristo la sabiduría de Dios hecha carne cargó en la cruz con la insensatez de nuestros pecados. Él murió en lugar de los necios para darle su justicia y resucitó para ofrecernos vida nueva. El llamado de la sabiduría se convierte entonces en un llamado al arrepentimiento y la fe. Hermanos, dejen atrás el camino ancho que lleva a la perdición y abracen por gracia el camino estrecho que conduce a la vida. Porque en la necedad del necio éste morirá, pero el prudente en Cristo vivirá confiadamente. Esto nos invita a preguntarnos con toda sinceridad, ¿a qué voz están prestando oídos? Y yo les he dicho, hermanos, que muchas veces el necio está a la par nuestra. Y no es para que volteemos a ver, es para que tengamos cuidado a las tendencias de este mundo, a la voz de Cristo. Escucharle no es un acto ocasional. Esto es importante, hermano. Escuchar a Cristo no es un acto ocasional, es un estilo de vida. Es detenerse antes de responder, consultar la palabra antes de decidir, pedir un consejo piadoso antes de andar solos. La promesa del Señor es clara. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esa tranquilidad no proviene de las circunstancias, sino de estar firmemente y guardado en Cristo. Queridos hermanos, este proverbio nos ha mostrado el contraste. El camino del necio termina en ruina, el camino del que escucha termina en la paz. El necio termina en la muerte, el prudente en la vida abundante. La sabiduría sigue clamando hoy, en esta mañana, y es la voz de Cristo mismo. No endurezcan su corazón, atiendan la voz de Dios, porque en Él encontramos verdadera salvación y una promesa firme, que el que oye vivirá confiado sin temor del mal. Amén. Oremos, hermanos. Señor, tú nos has clamado hoy y has venido a nosotros para advertirnos sobre la necedad de nuestro propio corazón, la necedad del mundo y muchas veces de las personas que nos rodean y que queremos, porque el pecado está en los hombres y cuando no te buscamos somos propensos a hablar torpemente. Por eso, Señor, te pedimos perdón porque tú nos has llamado constantemente y constantemente te hemos ignorado. No hemos solamente sido simples, sino hemos sido rebeldes a tu voz. Por eso, Señor, ayuda a examinarnos y ver en los aspectos en los cuales todavía no han sido entregados a ti. Te ruego, Señor, que tú alumbres nuestra vida para que aquellas zonas en las que somos insensatos todavía podamos entregarlas completamente al predicador que transforma, al que derrama su espíritu sobre nosotros. Te pido, Señor, que no hagamos oídos sordos a la voz que clama en las plazas y en este lugar de reunión. Te pedimos, Señor, que tú también enternezcas nuestro corazón para no solamente escuchar y entender, sino también para obedecer. Y así, Señor, si alguno de nosotros ha sido convencido de pecado, y si hay alguno aquí sin ti, sin Cristo y sin salvación, te ruego, Señor, que la voz tuya llegue a sus corazones y hagas la obra que solo tú puedes hacer, que es darle tu temor y se entregue a ti por completo y tú lo ames y le des salvación. Y para aquellos, Señor, que ya estamos en ti y te buscamos de todo corazón, reconocemos que también somos necios, que seguimos todavía un proceso de santificación en la cual tú clamas a nuestra vida para que nos volvamos completamente, que no nos perdamos en el camino ni nos distraigamos por el mundo, sino que sigamos firmes hacia la cruz y hacia ti, hacia la resurrección que nos espera. Por eso, Señor, en nuestro camino, a pesar de las decisiones que tomemos, sabemos que estamos en ti y que aún las decisiones más necias que podamos hacer, todo lo que hacemos
es para bien de los que te amamos. Que tú sabes enderezar lo que hemos torcido y componer aquello que hemos arruinado por nuestras decisiones. Por eso, Señor, te rogamos primeramente que nos des tu perdón y ahora también te rogamos que nos des un buen camino, que sea claro, que sea recto, Señor, para que nosotros podamos andar como tú nos has mandado. Te pedimos, Señor, que bendigas el resto de este culto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.